Era 1997. La cordillera de los Andes parecía inalcanzable, fría, eterna, implacable. Para muchos, solo era un destino turístico peligroso. Para ella, era un portal. Clara Mendoza tenía 24 años. Argentina, recién graduada en biología, a punto de comenzar un doctorado en ecología marina en Francia. Inteligente, sensible, llena de vida y apasionada por la naturaleza. Su habitación tenía mapas del mundo entero, libros de Darwin, cartas de Jane Goodall y una frase escrita a mano en el espejo: ir a donde habita el silencio. Antes de seguir su carrera científica, Clara quería un desafío que no estuviera en los libros, una inmersión en lo desconocido. ¿Su destino? El Huaytapallana, una cadena montañosa en el centro de Perú, a más de 5.000 metros de altitud, conocida por sus glaciares y las historias de desapariciones misteriosas que circulaban entre los guías locales. Ella sabía los riesgos. Y aún así, fue. Antes de partir, dejó una carta para sus padres. Si desaparezco, sepan que fui feliz buscando lo que me hacía sentir viva. Lo que parecía una metáfora se convertiría en un enigma eterno. Clara llegó a Concepción, una villa peruana sencilla, rodeada por montañas y el silencio seco del altiplano. Allí compró provisiones: pan duro, frutas secas, fósforos, cuerda, papel para anotaciones y una cámara descartable Kodak. Conversó con un guía local llamado Lucho, que intentó convencerla de no subir sola. Muchos no regresan, dijo él. Clara sonrió. Solo quiero escuchar lo que la montaña tiene para decir. Y partió al día siguiente. El sendero que eligió se conocía como el Camino Blanco, poco transitado, con tramos sin señalizaciones. Pero Clara había investigado. Tenía mapas impresos, coordenadas anotadas a mano y un diario que llenaba con detalles científicos y reflexiones personales. El primer día describió: el viento aquí parece tener voz. A veces susurra, a veces grita, pero no está vacío. El segundo día escribió sobre los sonidos nocturnos: lobos, nieve derritiéndose, un susurro de algo que no podía identificar. A pesar del miedo, mantuvo la calma. El miedo es natural, la cobardía es elección. El tercer día todo se volvió más difícil. Clara describe dolores en la espalda, fatiga extrema y los efectos de la altitud. Estoy mareada, mis pies están fríos, pero estoy viva, tan viva que duele. El cuarto día, el diario se queda en silencio. Cuando la fecha prevista para su regreso pasó sin noticias, los padres de Clara, Carmen y Ernesto comenzaron a llamar a las autoridades locales. Inicialmente pidieron calma. Dijeron que los retrasos eran comunes. Pero al sexto día, la señal fue clara. Algo había ocurrido. El primer equipo de búsqueda se formó con voluntarios del pueblo. Guías subieron el sendero con linternas y cámaras. Helicópteros militares sobrevolaron la región. Los drones no eran comunes en esa época. Todo dependía de la vista humana y del instinto de los montañistas. Encontraron huellas cerca de la base del sendero. Luego, nada. Las marcas desaparecían como si Clara hubiera sido tragada por la propia montaña. Carmen voló desde Buenos Aires hasta Huancayo. Se quedó en la villa por semanas, hablando con los habitantes, repartiendo folletos, tratando de reconocer rostros y voces que quizás hubieran cruzado el camino de su hija. El tiempo pasó, los noticieros perdieron interés, las búsquedas disminuyeron, pero los padres no se rindieron. Durante años Carmen organizó expediciones privadas, contrató nuevos guías, buscó médiums, escaladores e incluso cartógrafos dispuestos a mapear zonas inexploradas de la cordillera. Todo en vano. Cada invierno era un duelo. Cada primavera traía una nueva esperanza, que se desvanecía con la llegada del silencio. En 2001, 4 años después de la desaparición, Carmen comenzó a escribir cartas para Clara. No para enviar, sino para sobrevivir. Guardaba todas en una caja de madera, con la letra de su hija grabada en la tapa. Eran confesiones, recuerdos, preguntas sin respuesta. Cada fecha de cumpleaños escribía una más. Hoy cumplirías 28 años. ¿Estarías dando clases? ¿Estarías en Francia? Siento tu risa incluso cuando no hay sonido.
Ernesto, el padre, se sumergió en el trabajo. Se volvió más introspectivo. Evitaba entrevistas, pero nunca dejó de financiar pequeñas iniciativas de búsqueda, incluso con ayuda de ONG especializadas en desaparecidos en zonas remotas. En 2003 surgió un rumor extraño. Un cazador afirmaba haber encontrado un cuaderno antiguo en lo alto de una pendiente, parcialmente mojado, con dibujos de flores andinas y anotaciones en español. La esperanza renació, pero al examinar el material resultó ser de otra época, otro autor. Falsa alarma. En 2005, tras largos años de espera, un juez federal en Argentina declaró a Clara oficialmente fallecida. La ceremonia simbólica se realizó en Buenos Aires, en una casa sencilla, con flores blancas y un altar con la foto de Clara. Pero Carmen rechazó el duelo formal. Mantuvo intacta la habitación de su hija. La aireaba todos los días. Limpió los libros, guardaba las notas, como si Clara fuera a volver en cualquier momento. En una entrevista a una radio local, Carmen dijo: «Tal vez sea tonta, pero algunas madres no entierran a sus hijos con un ataúd. Los entierran con silencio. Todavía escucho su voz en las mañanas frías». La habitación, el altar, las cartas, eran los únicos vestigios de una joven que, aún ausente, nunca dejó de existir en la casa donde nació. Febrero de 2022. 25 años habían pasado desde la desaparición de Clara. Carmen ahora tenía 72 años. Las cartas habían cesado, pero el dolor nunca. En Chile, un ingeniero ambiental llamado Felipe Contreras analizaba imágenes satelitales de regiones glaciares en los Andes para un proyecto sobre el derretimiento y cambios geológicos. Al comparar fotos de 2019 con las de enero de 2022, notó una pequeña anomalía en una pendiente aislada de la región central del Huaytapallana. Un conjunto de formas geométricas, visibles solo bajo ciertos filtros térmicos, llamó su atención. Ampliando las imágenes y ajustando el contraste y las capas térmicas, algo apareció entre la nieve y las piedras. Un nombre: Clara, formado por piedras, letras perfectamente alineadas, ocupando unos 8 metros de ancho. Felipe pensó que era una interferencia óptica, pero al consultar imágenes anteriores, notó que el patrón ya existía, parcialmente visible, al menos desde 2009, pero cubierto por nieve en varios años. Sin conocer el contexto completo, publicó la imagen en un foro de geólogos y científicos ambientales. Un estudiante argentino reconoció el nombre y compartió el caso con un periodista de investigación de Buenos Aires. 3 días después, la noticia encabezaba los periódicos. Ingeniero chileno encuentra el nombre Clara escrito en las montañas de Perú. ¿Sería la mochilera desaparecida en 1997? Carmen fue localizada y al ver la imagen, rompió en llanto. Es su letra, lo sé. Ella quería ser encontrada. El gobierno peruano autorizó una nueva misión al lugar con alpinistas expertos, drones y helicópteros. Era una de las zonas más peligrosas de la cordillera. Vientos de más de 80 kilómetros por hora. Nevadas súbitas, oxígeno escaso. Pero tras 2 días de expedición, llegaron. Y allí estaba el nombre. Intacto. Grabado entre piedras y musgo seco, resistiendo al viento y al tiempo. Como si la misma montaña hubiera guardado ese eco por décadas. Los alpinistas sabían que, si Clara estaba allí, el tiempo había sido cruel. Pero alrededor de las piedras con el nombre, había algo distinto. Como si, incluso después de tantos años, esa zona hubiera sido preservada, no por casualidad, sino por intención. A 50 metros ladera arriba, uno de los guías se detuvo. «Hay algo debajo de esa roca», dijo, señalando una grieta parcialmente cubierta de musgo y hielo. Cavaron con cuidado. Al apartar una piedra grande, encontraron una pequeña abertura. Dentro, protegida del clima extremo, reposaba una mochila. Era antigua, de tela azul descolorida, con cierres oxidados, pero aún cerrados. Al abrirla, hallaron una chaqueta impermeable gastada, un cuaderno empapado pero parcialmente legible, y una cámara Kodak desechable, preservada entre 2 pedazos de tela seca junto a la mochila, restos mortales, huesos encogidos en posición fetal, fragmentos de cabello oscuro, tejidos desintegrados, pero un collar de piedra roja aún intacto.
el mismo que Clara usaba en las fotos de infancia. El impacto fue devastador. Aunque sin confirmación oficial, las señales eran inequívocas. Clara había resistido. Clara había dejado un mensaje. El diario, aunque dañado, contenía pasajes aún nítidos. Resbalé en una pendiente helada. Mi brazo izquierdo está roto, sin fuerzas para bajar. Pero no puedo rendirme. Estoy escribiendo mi nombre con piedras. Si alguien ve desde arriba, tal vez me vea. Por favor, si alguien encuentra esto, dígale a mi madre que lo intenté, que luché. Las palabras parecían recién escritas. Eran un grito congelado en el tiempo. La cámara fue llevada a especialistas en Buenos Aires. Tras semanas de restauración química y digital, lograron revelar 3 fotos. La primera mostraba el cielo gris, cortado por acantilados. La segunda, un grupo de piedras apiladas, formando algo aún incompleto. Y la tercera, Clara, con el rostro herido, nieve sobre el cabello, pero sonriendo. Detrás de ella ya se veían las letras. CLA. Era la prueba final. Incluso herida, sola, sin comunicación, había usado las últimas fuerzas para marcar su presencia en el mundo. Sabía que quizás nunca sería rescatada, pero no aceptó desaparecer. Escribió su nombre como testimonio. Y 25 años después, la montaña respondió. 2 meses después de la confirmación oficial, Carmen Mendoza decidió que no habría velorio tradicional, ni ataúd, ni flores de cementerio. La única despedida posible sería en lo alto de las montañas, donde Clara dejó su última palabra, su nombre. Con apoyo del gobierno peruano, se organizó una nueva expedición. Carmen, a los 72 años, subió escoltada por guías y médicos, enfrentando el frío cortante y el aire escaso. La subida duró días. Cada paso era una mezcla de dolor físico y alivio espiritual. Al llegar al lugar, Carmen no lloró de inmediato. Quedó en silencio frente a las piedras que formaban Clara. Tocó cada una como si acariciara el rostro de su hija. Luego, se arrodilló y sacó una pequeña urna de su abrigo. Ahora puedes descansar donde quisiste estar. Esparció las cenizas lentamente mientras el viento soplaba. Al lado del nombre dejó flores blancas secas, traídas de casa. Margaritas, las favoritas de Clara. Luego encendió una vela en un recipiente de vidrio y con voz serena dijo, «Ya no estás perdida, estás donde elegiste, y ahora el mundo entero te encontró». El equipo presente permaneció en silencio. Era uno de esos momentos que no requieren explicación, solo respeto. Carmen sacó del bolsillo una de las cartas antiguas que había escrito en los años 2000 y la colocó bajo una piedra. Para la Clara que sobrevivió en espíritu, que se hizo eterna, que escribió su nombre donde nadie alcanzaba. Al descender, Carmen solo dijo una frase al reportero que la esperaba en la base. La montaña no la mató. Ella se hizo parte de ella. Tras el regreso de la expedición, el mundo conoció la historia de Clara. Se produjeron documentales, se escribieron libros, y el lugar donde ella descansaba pasó a ser conocido como la Cumbre de Clara. Alpinistas comenzaron a visitar el punto como forma de tributo. Algunos dejaban flores, otros cartas, otros solo silencio. Escuelas usaron su historia para hablar sobre resiliencia. Universidades discutieron su caso en clases sobre supervivencia, ecología y la fuerza del espíritu humano. El diario recuperado fue publicado con notas explicativas, y la última foto de Clara, sonriendo frente al nombre incompleto, recorrió el mundo. Se convirtió en símbolo de resistencia, esperanza y dignidad frente a lo imposible. La imagen satelital con las piedras formando Clara nunca desapareció totalmente. Incluso con el paso de los años, con las nevadas y los cambios climáticos, las letras reaparecían de vez en cuando, como si la montaña se negara a borrar su presencia. Algunos decían que era coincidencia, otros que el espíritu de Clara se había fundido con el paisaje y que las piedras ahora guardaban algo más que recuerdos, guardaban propósito. Carmen nunca volvió a las montañas, pero decía en raras entrevistas, «No necesito subir otra vez. Ella está en cada viento que sopla, en cada piedra que brilla al sol». Clara venció al tiempo, venció al olvido. Y de hecho Clara no fue recordada solo por haber muerto,
sino por haber vivido con valentía, por haber transformado el silencio en mensaje, el abandono en marzo, el dolor en historia. Ella partió sin despedidas, pero dejó un nombre escrito con piedras, un nombre que resuena hasta hoy por las alturas heladas del Perú. CLARA.